Hola, en este video te enseñamos cómo hacer a Olaf. Para hacer el cuerpo utilizamos 85 gramos de pasta de goma, agregamos un poco de goma tragacanto o CMC, amasamos bien y formamos una bola. Utilizamos manteca vegetal para evitar que la masa se pegue a las manos. Apoyamos la pieza sobre la mesa de trabajo y hacemos una ligera presión. Para la parte superior del cuerpo utilizamos 17 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y formamos una bola. La goma tragacanto ayuda a que las piezas de una figura sequen más rápido. Luego aplanamos la parte inferior de esta pieza. Para cada pierna de Olaf utilizamos 5 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dejando más volumen en un extremo. Luego aplanamos ambos extremos. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos la otra pierna. Preparamos un pegamento mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Aplicamos pegamento en este lugar y juntamos ambas partes del cuerpo. Insertamos partes de un mondadientes en el área de las piernas y las ensamblamos con un poco de pegamento. Para que el ensamblado sea más fácil, hacemos un orificio en cada pierna. Para hacer la cabeza utilizamos 38 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto, amasamos bien y hacemos una bola. Alargamos ligeramente la pieza dejando más volumen en la parte superior. Aplanamos la parte superior y simultáneamente modelamos el labio superior. Hacemos una cavidad para formar la boca. Luego modelamos el labio inferior. Con una herramienta curva definimos mejor las marcas. Aplanamos la parte inferior para que pueda encajar en el cuerpo. Con una herramienta de corte definimos mejor la sonrisa. Así debe quedarte al final. Ahora dejamos la pieza a un lado. Para la parte superior de la cabeza utilizamos 8 gramos de pasta de goma, agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Aplanamos la parte inferior de la siguiente manera. Debemos probar si encaja bien. Con una herramienta redonda marcamos el área de los ojos. Aplicamos pegamento en este lugar y juntamos ambas partes de la cabeza. Para ensamblar la figura colocamos una base de tecnopor. Luego insertamos un palito de madera con pegamento en forma diagonal. Debemos limpiar el extremo de la brocheta para evitar que la figura se pegue a la base de tecnopor. Si el palo está muy largo, lo cortamos con un alicate. Hacemos un orificio en la parte inferior de la cabeza para que el ensamblado sea más fácil. Aplicamos pegamento y colocamos la cabeza de Olaf. Pintamos el borde de los ojos con colorante de repostería en gel de color negro diluido con agua. Luego aplicamos un poco de pegamento líquido en estos lugares. Colocamos los ojos utilizando dos pequeñas bolas de pasta de goma. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto.
Luego pintamos el interior de la boca y los ojos con colorante de repostería en gel de color negro. Para hacer la nariz, que en este caso es una zanahoria, utilizamos un poco de pasta de goma de color naranja. Agregamos goma tragacanto y hacemos una bola. Alargamos la pieza formando una punta en un extremo. Aplicamos pegamento en este lugar y colocamos la nariz. Para hacer el diente de Olaf utilizamos una pequeña bola de pasta de goma, la aplanamos y le damos forma de trapecio. Aplicamos pegamento en la parte superior y colocamos el diente. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos los 3 botones. Aplicamos pegamento en estos lugares y colocamos las cejas. Para hacer las cejas solo debemos alargar 2 pequeñas bolitas de pasta de goma de color negro. Para hacer cada brazo alargamos un poco de pasta de goma de color marrón dejando más volumen en un extremo. Luego insertamos un trozo de alambre de cobre número 22 humedecido con pegamento. El extremo de mayor volumen lo aplanamos y marcamos los dedos con un bisturí. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos el otro brazo. Para hacer el pelo de Olaf tomamos un alambre de cobre humedecido con pegamento e insertamos una bolita de pasta de goma. Debemos estirar poco a poco para cubrir el alambre, pero debemos dejar sin cubrir 1 centímetro de alambre para que luego podamos insertarlo en la figura. Luego doblamos la pieza formando una curva. Siguiendo el mismo procedimiento hacemos 2 piezas más. Para colocar los brazos debemos doblar el alambre que sobresale en cada uno. Y para que el ensamblado sea más fácil hacemos un orificio con otro alambre en cada lado del cuerpo. Aplicamos pegamento y colocamos cada brazo. Hacemos 3 orificios en la parte superior de la cabeza y para colocar el pelo aplicamos un poco de pegamento. Finalmente le damos brillo a cada ojo colocando una pequeña bolita de pasta de goma de color blanco. Bueno, eso sería todo y espero que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.